Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en un martes más, en donde compartimos esta hora para divertirnos, para relajarnos, para conocer un poquito más sobre la cultura y sobre todos los atractivos turísticos de la Ciudad de México. Hoy estamos verdaderamente de lujo. Si cada martes es un lujo poder reunirme con diferentes museos y con diferentes recintos, hoy creo que es un lujo reunirnos con la persona que nos va a hablar del único castillo que hay en toda Latinoamérica, de un lugar tan icónico de la Ciudad de México, de un lugar con tanta historia, de un lugar tan bello. La verdad es que yo creo que ahora sí la hora que tenemos para compartir con ustedes se nos va a ir muy rápido y nos va a parecer muy poco tiempo, porque en una hora no podemos hablar de un lugar como el Castillo de Chapultepec, pero lo vamos a intentar. Entonces, no voy a tomar demasiado tiempo para hacer las introducciones. Hoy nos acompaña la maestra Sara Riojas. Creo que todavía no ha llegado el secretario. Entonces, nos acompaña la maestra Sara Riojas. Buenas tardes, Sara. Hola, Mónica, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos todos, agencias de viajes, turoperadores, público en general que nos acompaña este martes en este programa de promoción turística y de museos. Gracias, Mónica. Gracias al programa Destinos México, como siempre, por hacer posible la realización de este programa. Como bien dice Mónica, en unos minutos nos acompañará el secretario de Turismo de la Ciudad de México, el maestro Carlos McKinley, para darnos un mensaje de saludos y de bienvenida. La verdad es que sí estamos muy contentos por tener el día de hoy la presentación del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, que seguramente muchos de ustedes que nos están viendo en este momento probablemente ya conozcan, pero seguramente habrá muchos más que no, por lo que hacemos una cordial invitación a visitar la Ciudad de México, a visitar este maravilloso museo, este maravilloso lugar que impacta no solamente por dentro, sino también por fuera. El llegar a este lugar es una experiencia muy bonita, algunos la han descrito como una experiencia casi mágica por todo el recorrido, el estar en el bosque de Chapultepec. Entonces, bueno, la verdad es que estamos muy contentos que el día de hoy Jacqueline Gutiérrez, que es la jefa del Departamento de Promoción Cultural de este Museo Nacional de Historia, pues nos va a dar una muy interesante charla, muy interesante presentación. Antes, quisiera comentarles que es algo muy interesante que este museo ha estado abierto desde 1944, por lo que va a cumplir 77 años. Estamos muy orgullosos de tener este increíble lugar como parte de la oferta turística cultural de la Ciudad de México. Y bueno, este lugar abre de martes a sábado a partir de las 9 de la mañana. Obviamente, todos estos horarios en ocasiones se modifican, tanto por el cupo de personas y también los protocolos derivados de estas circunstancias del semáforo epidemiológico y demás. Pero en un momentito más nos platicará acerca de esto Jacqueline. Y bueno, agradeciendo también al programa Destinos México, también agradecemos a la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos que se encuentra el día de hoy con nosotros, Mariana Ruiz, y al equipo de colaboradores de aquí del Instituto de Promoción Turística, de la Secretaría de Turismo, que colaboran fuertemente para no solo la realización, sino también la promoción de este programa. Muchas gracias al equipo, a Alejandra Jauregui y Elvis Sea. Ya se está conectando el secretario de Turismo, por lo que vamos a dar la bienvenida al maestro Carlos McKinley. Hola, buenas tardes, secretario. Saludo al programa más puntual de la Secretaría de Turismo, el programa de martes de promoción turística. No perdonan un minuto. Buenas tardes, amigas. Mónica, mi querida Sara, Jacqueline, muy buenas tardes. Mucho gusto estar con ustedes en este lluvioso martes aquí en la Ciudad de México. Desde mi oficina del 9º piso del edificio de Nuevo León 56, allá está
el castillo de Chapultepec. Desde aquí lo veo, todos los días lo puedo ver, claro, un poquito lejos, y la verdad es un gusto poder estar en la presentación de uno de los espacios emblemáticos, icónicos más importantes de la Ciudad de México. Sin duda, el castillo es el lugar en donde uno quiere hacer cualquier evento, ceremonia, boda, bautizo, que no se puede hacer evidentemente, con todas razones, pero es el espacio más deseado de la Ciudad de México para congresos, convenciones, para eventos, etcétera. Pero sobre todo creo que tenemos que admirarlo en su faceta como un espacio en donde originalmente hubo un desarrollo habitacional o ceremonial mexica, y posteriormente un espacio que tuvo muchísimos usos, que fue inclusive residencia presidencial, que ahora es museo y que ha sido testigo de los momentos más importantes de nuestra historia. Así es que el Museo Nacional, el Castillo de Chapultepec, es un honor que haya aceptado nuestra invitación, y para todas nuestras amigas y amigos, operadores turísticos, guías, agentes de viajes, es un lujo que puedan asistir a esta presentación que sin duda será muy relevante para todas y todos nosotros en momentos de reactivación turística. Estamos en reactivación turística, además de la buena nueva de poder presentar al castillo el día de hoy. También les quiero informar que cerramos los meses de julio y agosto con un porcentaje de ocupación de cerca del 37 a 38% de ocupación hotelera. Recibimos en estos 2 meses 1,5 millones ya de turistas nacionales en su gran mayoría y extranjeros también, y afortunadamente tenemos buenas perspectivas para el segundo semestre debido, entre otros, a la realización de eventos grandes. Tenemos el desfile de Día de Muertos, tenemos el Gran Premio de Fórmula 1, tenemos muchas actividades culturales, y todas las que se lleven a cabo podrán ser admiradas y vistas desde el gran espacio que tenemos, que es esa terraza del castillo de Chapultepec. Así es que muchísimas gracias, que esta presentación sea portadora de buenas nuevas y de buenas expectativas para el desarrollo del turismo, que bien lo necesita. Muchas gracias. Gracias, Sara, gracias, Mónica, y bienvenidos a Martes de Promoción Turística. Muchas gracias, secretario. Bueno, pues damos inicio, muy contentos de que Jacqueline Gutiérrez nos dé esta maravillosa presentación esta tarde. Bienvenida, Jacqueline. Cedemos el micrófono. Gracias. Muchas gracias, maestro Carlos, muchas gracias, maestra Sara, muchas gracias a Mónica y a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Les agradezco, pues, primero que nada la invitación y también el interés por el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, que definitivamente es un espacio que es icónico, que forma parte de la historia de todos los mexicanos y que tiene pues una muy gran historia por compartir. Entonces, pues comienzo con esta presentación. El Museo Nacional de Historia, pues Castillo de Chapultepec, es un edificio, un espacio histórico ubicado en el centro de la Ciudad de México. Su construcción inicia en 1785 con el virrey Bernardo de Galvez. La idea en ese momento era tener una casa de descanso en la Ciudad de México. Una de las cosas que nos indica este lugar es justamente cómo ha crecido la Ciudad de México. Si pensamos que en ese momento lo que es Chapultepec estaba afuera de la Ciudad de México, era un espacio al que acudían los virreyes y personajes importantes de la Nueva España a relajarse, a tomar baños, a dedicarse a cazar, y bueno, era un lugar de recreo, de descanso, de relajación. El museo, perdón, el castillo tiene un antecedente que es un palacio que estaba en lo que es la base del cerro del Chapulín, Chapultepec, y este palacio fue destruido en 1784 por una explosión de pólvora. Entonces, un año después, Bernardo de Galvez decide construir otro palacio en la cima del cerro, que sería justamente el castillo de Chapultepec.
Sin embargo, él no puede terminar esta construcción, muere un año después y el edificio queda abandonado. Por ahí existe una historia de cómo hacia 1806 el gobierno de la Ciudad de México decide subastarlo por órdenes de la corona porque era un espacio que era muy caro para mantener y construir, pero nadie lo compra y una de las razones es por las que no tenía tierras de labranza. Al estar dentro de un bosque que además era un área protegida ya desde ese entonces, pues no tenían tierras para cultivar y nadie lo compra. Queda abandonado hasta 1840 cuando se convierte en colegio militar. Posteriormente, durante la intervención francesa con Maximiliano y Carlota, se convierte en el Palacio del Emperador, igual de nueva cuenta, sobre todo fines de semana. Y posteriormente, a partir de 1872, Sebastián Lerdo de Tejada hace un decreto que lo convierte en residencia presidencial. De esta manera va a durar prácticamente hasta 1939, con un breve periodo entre 1878 y 1883, cuando se convierte en el primer observatorio astronómico de México. Esto era muy importante porque, bueno, pues se hace todo una adecuación del espacio, sobre todo el segundo piso, para observar el tránsito de Venus. Y en 1883 Porfirio Díaz decide pedirles a los astrónomos que salgan y todo el edificio se queda ya como residencia presidencial hasta 1939, cuando Lázaro Cárdenas decide que se convierte en sede del Museo Nacional de Historia. Mucha gente piensa, bueno, el Castillo de Chapultepec y el Museo Nacional de Historia son cosas distintas. No, son lo mismo. Nuestro nombre oficial es Museo Nacional de Historia y la sede es el Castillo de Chapultepec. Les quise mostrar, bueno, ahorita les contaba de los diferentes usos que ha tenido el museo a lo largo de los años y les quise mostrar un poco cómo sería, cómo luciría durante la época virreinal si Bernardo de Galvez hubiera terminado de construir lo que era el palacio. Él no lo termina, pero básicamente el Palacio de Chapultepec en ese momento sería como ustedes lo pueden ver en pantalla. La parte de abajo, que es la que tienen ustedes aquí, se ocupará sobre todo para las habitaciones de la servidumbre, para los espacios de uso cotidiano, y en la parte de arriba estarían las habitaciones del virrey, de sus hijos, el Salón del Trono, que era un espacio que las casas más importantes de la Nueva España tenían, justamente con un trono, por si alguna vez el rey de España llegaba a venir, tuvieran un espacio digno para preparar lo que pudiera ser parte de hacer toda la corte ceremonial. También tenían una capilla, una pequeña capilla para rezar. Recordemos que en la Nueva España, pues un elemento que era, pues, que toda la sociedad, digamos, compartía, era justamente la religión católica. Si se dan cuenta, este castillo, o como lo vemos entonces el castillo no tiene el arca, que de hecho esa la construye Maximiliano. Esta parte de acá es un poco diferente también, como podrán ustedes ver a lo que existe. Y en la parte de acá ya existía un jardín que estaba proyectado, que hoy en día es el Jardín del Alcázar. En ese momento era un jardín diferente, pero bueno, pues como les contaba, Bernardo de Galvez nunca termina la construcción y es por eso que el edificio queda sin terminar y posteriormente abandonado. Aquí ya podemos ver cómo era el edificio durante la época del colegio militar. Como les decía, a partir de 1840 es ocupado por el colegio. Las adiciones que le hacen en ese momento es justamente esta torre que pueden ver aquí, que es la Torre del Caballero Alto y que servía como punto de observación militar en ese momento. El jardín ya estaba. Toda esta parte era para los salones de clase, los dormitorios, el comedor, que estaba más o menos en esta parte, para los salones de estudio, las clases de astronomía, etcétera. Y bueno, pues aprovecho ahorita para hacer un comercial. En este momento tenemos una exposición temporal que es lúdica para niños y grandes, que se llama Niños Héroes, un lunes de 1847, en el que justamente hablamos del colegio militar y de cómo era la vida de aquellos jóvenes entre 12 y 20 años que se preparaban para ser parte del ejército. Contamos cuáles eran las clases, los castigos, y también contamos un poco del contexto económico, social y político que ocurría en México alrededor de la invasión norteamericana y de la batalla de 1847, que justamente en unos días se van a cumplir un aniversario más de esta famosa batalla, en la que 54 cadetes del colegio militar pelean
16 de estos niños mueren, que son considerados como los niños héroes. Contamos un poquito del por qué se les dice héroes, de quiénes eran estos jóvenes, y bueno, pues la idea de la exposición es que aprendan parte de la historia a través de cómics, pero que también puedan pues jugar un poquito, ¿no? Con los diferentes espacios del museo. Y bueno, pues el Castillo de Chapultepec, Museo Nacional de Historia, es un espacio que tiene una gran historia por contar. Ya les conté un poco la historia de lo que es el edificio en sí, pero a su interior pues tenemos muchísimas piezas. Hay que decir que el museo tiene más de 100,000 piezas en su colección. Es una de las colecciones más grandes de la historia, si no es que la más grande de historia del país. Es una colección que abarca desde los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y principios del XX. Es una colección que tiene piezas únicas en su mayoría, ya sea porque pertenecen a alguien, porque hablan de algún periodo histórico, porque están relacionados con alguna evolución tecnológica, o simplemente porque son objetos muy bellos. Bueno, pues entre la colección, uno de las quizá más conocidos es justamente los murales que se pueden observar a lo largo del edificio. Como ustedes saben, el muralismo es un movimiento artístico del siglo XX. Este movimiento inicia después de la Revolución Mexicana como una manera de reafirmar el arte mexicano, influenciados por el arte, bueno, por los pueblos prehispánicos que escribían o que pintaban en cuevas en las paredes, con la idea de que el arte fuera para todos y hacerlo de manera de que pudiera educar a la gente. En el museo hay más o menos, más de media, más bien de una docena, perdón, ahí me equivoqué, de murales, de artistas como Juan O'Gorman, David Faro Siqueiros, José Clemente Orozco, Jorge González Camarena, Antonio González Orozco, Gabriel Flores García, y todos estos murales cuentan diferentes periodos de la historia de México, obviamente desde el punto de vista del autor, pero no dejan de ser fascinantes. Este mural es de Antonio González Orozco, quizá ustedes lo recuerdan porque los dos murales de él han estado presentes en muchos libros de texto que se han impreso a lo largo de la vida. Este mural refleja la entrada triunfal de Benito Juárez a Palacio Nacional, al triunfo de la República y a la derrota del Segundo Imperio Mexicano. Es un mural interesante porque justamente se hace en uno de los aniversarios de la entrada triunfal. Y bueno, podemos ver aquí a Benito Juárez, rodeado pues del pueblo que celebra esta victoria, rodeado de su gabinete, Pino Suárez, y también rodeado por aquel que eventualmente intentará hacer un golpe de estado en su contra, que es Porfirio Díaz, que lo podemos ver de este lado. Hay músicos tocando, un periódico que refleja las noticias de ese momento, de cómo ha triunfado Juárez y la República. Y aquí tenemos a una niña que le ofrece una corona a Juárez. Esta corona, de hecho, está exhibida en la siguiente sala de esta parte del Alcázar. Este mural está ubicado en la sala de carruajes. Y a mí me parece como un juego interesante de que muchos de los murales, si no es que todos, están inspirados ya sea en retratos de nuestra colección o en piezas de nuestra colección que acaban siendo incluidas dentro de las imágenes. Entonces ustedes pueden buscar la pieza y también pues encontrarla en el mural, la pieza real, y ver su reflejo en estas pinturas. Este mural es de Juan O'Gorman, que se llama Retablo de la Revolución, aunque en la parte de arriba, en la cartela, es sufragio efectivo no reelección, que es el lema que se utiliza justamente para derrotar a Porfirio Díaz. Tenemos a Francisco I. Madero aquí, rodeado de los cadetes del Colegio Militar, yendo desde el Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional para combatir la insurrección que había en su contra. Esto es el inicio de la escena trágica y eventualmente Madero acaba siendo asesinado junto con su hermano, que lo tenemos aquí, y de este otro lado tenemos a Henry Lane Wilson, que era el embajador norteamericano, junto con Victoriano Huerta, y Henry Lane Wilson le está entregando la la banda presidencial. Hay unas llenas en la parte de arriba que nos dicen, bueno, pues es la traición, y del otro lado se encuentra también la esposa de Madero. Arriba hay unas palomas de la paz, digamos que son los buenos y los malos. Lo interesante de este mural es que, bueno, pues refleja muchas de las personas, muchas de las banderas, muchas de las ideas que en ese momento apoyaban al presidente. También tenemos aquí a Belisario Domínguez, que justamente sostiene en sus manos el discurso que pronuncia en contra de Huerta y que eventualmente lo lleva a la muerte.
a un chico que le está haciendo burla a ellos dos y bueno, está vendiendo periódicos justamente con las noticias. Y este es parte de una sala, que es la última sala de las salas de historia, en la que existía el plan de que Juan O'Gorman pintara todas las paredes de la sala. Hay otro mural que es el feudalismo porfirista y uno más pequeñito que muestra la división del norte. Pero la idea de Juan O'Gorman es que cada uno de los murales más pequeños reflejara los diferentes grupos que forman parte de la revolución. Desafortunadamente Juan O'Gorman muere y entonces pues nunca termina estos murales. Este mural, que también es muy famoso, que es el retablo de la independencia de Juan O'Gorman, es un mural que nos lleva desde la noche hasta el día y que inicia con mostrando las condiciones de vida de los indígenas y de todos aquellos que no eran españoles en ese momento al inicio de el virreinato. Podemos ver después a un capataz justamente maltratando a este grupo de personas que están aquí abajo. Algunos de ellos mueren muy jóvenes, sufren y se hacen viejos desde pequeños por toda esta esclavitud de la que eran sometidos. La ilustración como sustento ideológico de la lucha de la independencia, a Miguel Hidalgo, que está pintado dos veces, aquí como cura y aquí como un guerrero, sí, seguido de todos estos personajes que forman parte del ejército que logra unir en un inicio, que no era un ejército consolidado, era gente que bueno, se armaba con palos, con piedras, con lo que tuviera a su mano para poder luchar con el cura. Tenemos aquí estas banderas que yo les decía, bueno, estas banderas están inspiradas en banderas que justamente se exhiben en esta sala y que participaron en diferentes momentos de la lucha por la independencia. Juan O'Gorman también, digamos que escondió algunas curiosidades para ver si la gente lo podía encontrar. En la parte de aquí que muestra una hacienda de donde se trituraban los metales que se sacaban de las minas, esconde una dedicatoria y si ustedes observan en esta parte está justamente el castillo de Chapultepec. Acá está el puerto de Acapulco y el mural termina con esto que es el Congreso de Chilpancingo con José María Morelos al frente, Leona Vicario y todos estos personajes y finalmente Vicente Guerrero con esta bandera que pertenece, o bueno, que era parte de las banderas que crea José María Morelos y Pavón. Este mural, bueno, nada más les muestro dos fragmentos porque mide más de 400 metros de altura y es el mural del porfirismo a la revolución de David Alfaro Siqueiros. Siqueiros lo pinta a partir de 1957 y el mural está también dividido igual que el de Juan O'Gorman en varias partes. En este caso tenemos la revolución Madero, Venustiano Carranza, Otilio Montaño, Emiliano Zapata, Pancho Villa, y esta parte es muy impresionante porque la idea es que cuando uno está en la sala puedes ver a ellos como si estuvieran marchando hacia ti, pero en realidad están marchando hacia el otro lado del mural donde se ve a Porfirio Díaz rodeado del grupo de los científicos y de unas bailarinas que reflejan el lujo, la fiesta que Porfirio Díaz, con la cual Porfirio Díaz se rodeaba y que para el pintor evitaba que viera el sufrimiento y las condiciones en las que se encontraba la mayoría del pueblo mexicano. En la parte de abajo está la última parte del mural, que son los muertos. Una curiosidad es que la primera persona que ustedes pueden ver aquí es Leopoldo Arenal, que era el suegro de Siqueiros. Y la idea de Siqueiros es que estos son como las vías del tren que nos van llevando hacia el futuro, a lo que México es hoy. Bueno, la colección MNH, que es el hashtag que utilizamos en redes sociales para justamente hablar de estas 100,000 piezas, más de 100,000 piezas que tenemos, está dividida en 7 curadurías, que son indumentaria, mobiliario, pintura, escultura, documentos, numismática, tecnología y armas y tecnología. Esta colección pues tiene piezas muy importantes, piezas únicas, como esta que podemos ver en pantalla, que es la Plaza Mayor de la Ciudad de México hacia 1765. A mí me gusta mucho esta pintura porque muestra lo que hoy llamamos el Zócalo de la Ciudad de México, pero me parece que con todo y que, bueno, ya han pasado varios siglos desde que esta pintura fue realizada, sigue reflejando la importancia del centro histórico de la Ciudad de México, como es un lugar de reunión de diferentes clases sociales, cómo se compran cosas todavía ahí,
hay gente que va a la catedral, etcétera, etcétera. Entonces, me parece realmente muy interesante, no solamente como un reflejo de cómo era la sociedad novohispana, sino cómo de cierta manera no ha cambiado demasiado. La imagen central de este cuadro es el virrey yendo en procesión desde Palacio Nacional, que está aquí abajo, hacia la catedral, a una misa para decir gracias. Aquí tenemos el Parián, que era un mercado en el que se vendían las cosas que se traían de la ruta de la nao, que ya no existe. En este mercado se podían comprar los objetos de uso cotidiano, fruta, flores, pescado, etcétera. Y bueno, pues aquí podemos ver a diferentes personajes de la sociedad no hispana comprando, vendiendo, incluso aquí hay un ladrón. Entonces es un cuadro que realmente esconde muchos secretos y que en lo personal es de mis favoritos de la colección. Este carruaje, el famoso carruaje de Maximiliano, que es un carruaje que le regalan al emperador los habitantes del reino de Lombardo-Venecia. Él fue virrey de este reino antes de llegar a México. De hecho, el reino se independiza estando él como emperador y esto provoca fricciones entre Maximiliano y su hermano. Eventualmente, cuando Maximiliano le ofrecen la corona de México y la acepta, el reino de Lombardo-Venecia manda hacer esta carruaje en Milán y se lo regala al emperador. Es obviamente una de las piezas más famosas de nuestra colección. Está ubicada en el Salón de Carruajes y es un carruaje que en las puertas tiene el escudo que Maximiliano utiliza ya como emperador mexicano. Al centro el águila parada sobre un opal devorando una serpiente, pero rodeado del escudo de armas de los Habsburgo. Una de las curiosidades, por ejemplo, es que si ustedes abren esta puerta, bajo una escalerita para que la dama o quien fuera a subir el carruaje pudiera subir con comodidad. El interior está decorado con perla, con seda, y es un carruaje único de la colección, aunque en su momento solamente se utilizó en 2 ocasiones. Realmente no se utilizó muy seguido. Maximiliano, de hecho, mandó a hacer más o menos 20 carruajes mucho más austeros para el uso cotidiano de las diferentes residencias imperiales. Este imagen es un cuadro de la Plaza Mayor de San Pedro en Roma, pero lo que me gusta mucho de esta pieza es que si ustedes lo ven a simple vista pareciera ser un óleo, aunque en realidad es un mosaico. Son pequeños mosaicos que forman cada una de las partes de esta obra y que fue hecha justamente por la fábrica de mosaicos del Vaticano. Esta fábrica hace piezas para que el Papa pueda regalar a los personajes que lo visitan, pero también se venden y es de una gran maestría porque la persona que lo hace tiene que encontrar el color exacto de cada mosaico para crear sombras, para crear figuras, para crear incluso gente en la calle. Y pues es para mí uno de los cuadros más interesantes y también más valiosos de nuestra colección. También tenemos, bueno, pues estos objetos que ya no se utilizan hoy en día, que son los estuches de viajero. En este caso, bueno, el estuche tiene cuchillos, tiene un sello para lacrar, tiene frascos de perfume, creo que este tiene, bueno, una baja para rasurar. Hay algunos que tienen reglas, compases, también aquí hay termos y ollitas para hacer café. Y en fin, realmente pues era una manera en la que la persona que iba a viajar, como eran viajes muy largos y que tenían además muchos peligros, pues era una manera de mantenerse frescos, cómodos, bien arreglados y en algunos casos incluso llevar instrumentos o cosas que pudieran utilizar durante el viaje. Las mujeres en algunos casos pues tenían hilos o cosas, instrumentos para coser. Los hombres pues tenían reglas o instrumentos de medición. Y bueno, aquí vamos a ver 3 piezas de la colección de indumentaria del museo que constan de más o menos 10,000 piezas. Es una colección muy rica por lo variado, por el tipo de objetos que tenemos que además son únicos. Tenemos primero una casaca que puede ser ya sea de niño o niña y que es una casaca virreinal como pueden ver muy ricamente bordada. Al centro tenemos un vestido de novia de la época del Porfirio Díaz, el Porfiriato, y este vestido es de segundas nupcias, lo sabemos por el color morado que justamente tiene la tela. Finalmente tenemos un vestido del diseñador Worth, que es un diseñador que fue el primero en utilizar modelos para mostrar sus vestidos y que además tiene
reconocimiento como ser justamente el primer diseñador. Antes había costureros, ustedes les llevaban la tela y decían, bueno, quiero un vestido como tal persona que lo vi o en un cierto tipo de moda, pero Word lo que hace es hacer diseños que él quiere, como él los quiere, y bueno, pues esos son los que ofrece en su tienda. Además era el favorito de la reina Eugenia de Montijo y también es el responsable de crear el Polis. Y bueno, antes de continuar con la presentación, les quiero mostrar un video en el que justamente vamos a hablar de otro vestido de la colección del museo. Como les decía, los vestidos del museo o de nuestra colección son vestidos únicos. Muchas de estas piezas no se pueden encontrar en ningún otro lado. Y en el caso de estos vestidos, son 4 vestidos virreinales que se donan al Museo Nacional, que es un antecedente del museo. Nuestra colección no inicia en 1944, cuando se funda el Museo Nacional de Historia, sino que va incluso al primer Museo Nacional con Guadalupe Victoria. El Museo del Imperio, el Museo Nacional que estaba en lo que hoy es el Museo Nacional de las Culturas. Muchos de estos objetos pasaron al Museo Nacional de Historia después de su fundación y por lo tanto crean una colección muy rica. En este caso son 4 vestidos de la época virreinal, vestidos de corte que fueron donados por Isabel Mier, viuda de Pesado, y que son vestidos que son únicos por su manufactura, por la manera en cómo fueron creados, y que justamente Laura Solís, que es una de las restauradoras del museo, pues nos muestra en este video. Nada más déjenme dejar de compartir tantito pantalla, ahí está, ok. Y vamos a ver el video. Hola, soy Laura Solís, restauradora del Museo Nacional de Historia, y hoy les voy a presentar un vestido de seda verde y rosa que fue mi proyecto de tesis en la licenciatura de restauración en el año 2011. En el año de 1900, la señora Isabel Pesado donó 4 vestidos al Museo Nacional que se fecharon en la segunda mitad del siglo XVIII y que hoy se conservan en el Museo Nacional de Historia. Es una colección de 4 ejemplares que son muy similares entre sí, entonces es muy posible que hayan sido manufacturados en el mismo taller. El vestido ha llegado hasta nuestros días conformado por 3 elementos que se denominan jubón, pancera y sobrefalda, que en un momento se los voy a presentar, aunque seguramente estuvo conformado por muchos otros. Lo que estamos observando en esta mesa es la sobrefalda, que es un elemento en forma de lengüeta, que tiene en su periferia decoraciones de láminas de plata coloreadas, lo mismo que símil de aljófar o símil de perlas, y también imitación de pedrería, como pueden ser diamantes o zafiros. Los 4 vestidos tienen en común que están todos bordados con lentejuelas de plata, y quizás esa sea la característica que más los hace únicos dentro de la colección del museo, que no hay dentro de la colección otros vestidos que tengan estas mismas características de haber sido bordados con tantos elementos de plata. Las lentejuelas están bordadas muy cerca la una de la otra en una red geométrica. La sobrefalda se unía a la cintura por medio de unos listones y se extendía por la parte posterior hasta llegar al suelo. El jubón es un elemento que se colocaba en el torso, era para cubrir el torso. Por el exterior podemos observar una serie de lentejuelas bordadas. En las vueltas de las mangas tiene estas perlas que, como les mencionaba, se pueden llamar símil de aljófar, lo mismo que imitación de joyería. En su estructura al interior observamos un forro de algodón. Al interior tiene también un relleno de algodón, y como característica muy particular es que tiene unas varillas que fueron elaboradas de cartílago de ballena. Tiene 4 varillas, 2 en sus extremos y 2 al centro. Cuenta también con un cinturón que iba a la cintura y con una serie de ojales y cordones para atarlo por el frente del pecho. Por último está la pancera, que es un elemento en forma de triángulo invertido y que se colocaba frente al jubón por medio de alfileres. Estas piezas no cuentan con botones, y esto quiere decir que se unían al cuerpo por medio de alfileres.
Los 4 vestidos fueron restaurados en diferentes momentos porque se mantuvieron en exhibición cerca de 60 años continuos. Hoy sabemos que la exposición constante a la luz es el principal factor que deteriora los textiles y en especial la seda. Como restauradores es indispensable, antes de llevar a cabo una intervención, conocer nuestras piezas lo mejor posible, porque de nuestra interpretación acertada depende que nuestras propuestas de restauración vayan de acuerdo con las necesidades de los objetos. La restauración se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y con el apoyo de diferentes especialistas hicimos análisis de identificación de materiales para conocer mejor nuestra pieza. Y eso posteriormente nos sirve para seleccionar los materiales de restauración más adecuados. Encontramos 3 tipos de perlas o símil de aljófar en el vestido. La periferia está bordada con motivos florales. Estas especies de campanas tienen 2 tipos de perlas. Se nota la diferencia de su manufactura, principalmente por su estado de conservación. Las perlas están bordadas de pequeñas a grandes. Las más pequeñas están compuestas por grenetina pura en su interior y al exterior tienen una capa que es también de grenetina en combinación con plata y blanco de plomo, y eso al final les confiere un acabado nacarado. El otro tipo de perlas son las que se encuentran en mejor estado de conservación y al interior están conformadas por una esfera de cera de carnauba. Enseguida tienen una capa de escamas de pescado, de un pescado que se conoce como alburno, y esas escamas es lo que le confiere el acabado nacarado, y finalmente tiene una capa de vidrio. Y por último, las perlas o símil de aljófar que se encuentran en el jubón, en las vueltas de las mangas, que visualmente son las más blancas, y quizás sea porque era lo que se tenía a la vista, a la altura de la vista. Estas perlas están hechas con yeso al interior y con vidrio al exterior. El soporte textil todo es de seda, a excepción del interior del jubón, que es de algodón. Así también el jubón tiene estas vueltas de las mangas que, para darles resistencia y forma, tienen al interior un papel elaborado con lino. Todos los metales que observamos son plata casi pura en una aleación mínima con cobre. Estas hojas decorativas son también láminas de plata que están coloreadas con un barniz de color verde. Y finalmente, estas imitaciones de pedrería, se trata de vidrio facetado translúcido que por debajo tiene una lámina coloreada, como en el caso de estas hojas. La identificación de los materiales se llevó a cabo aplicando técnicas de análisis como es la fluorescencia de rayos X, la microscopía óptica y electrónica de barrido, y la espectroscopía infrarroja fueron principalmente las herramientas que se utilizaron. La restauración de esta pieza en principio fue muy compleja por la cantidad y la diversidad de materiales que lo componen. Como restauradores, las decisiones las tomamos al interior de un equipo interdisciplinario que está compuesto por historiadores, biólogos, en este caso geólogos, especialistas en textiles, etc., para poder tomar las mejores decisiones en beneficio de las piezas que estamos trabajando y también con el máximo respeto. La restauración nos tomó un poco más de un año y en términos muy generales consistió en la selección de un solvente que fuera apropiado para todos los elementos, para poder hacer una limpieza general y después una limpieza también puntualizada en cada uno de los elementos bordados. Por ejemplo, hay que considerar si hay elementos que se pueden limpiar con agua, hay otros elementos que se disuelven en agua, entonces no podíamos utilizar agua. Es solamente un ejemplo para dar una idea de la complejidad de hacer pruebas en todos los materiales para seleccionar lo más apropiado. Esto quiere decir que el vestido en su época nunca fue lavado. Son piezas que se utilizaban con mucha ropa blanca o interior por debajo para protegerlas porque no podían ser lavadas. Debido a que el vestido estuvo exhibido por más de 30 años consecutivamente, específicamente el lado derecho es el que presentaba más daños. Para el caso, por ejemplo, del jubón, fue necesario descoserle una de las mangas para poder acercarnos a todos los deterioros, ponerlo sobre plano, colocarle un nuevo soporte textil y hacer lo que nosotros llamamos costuras de restauración o consolidación,
por medio de las costuras. Es importante mencionar que los textiles son materiales orgánicos que no pueden estar en exhibición por periodos prolongados. Se recomienda que al momento de exhibirlos estén a una mínima cantidad de luz, que sean periodos de 3 meses, y los descansos pueden ser por años, dependiendo también del estado de conservación. Estas piezas son extremadamente delicadas. En el año 2015 tuvimos la fortuna de exhibir los 4 vestidos juntos en la exhibición Hilos de Historia aquí en el Museo Nacional de Historia. Fue importante que los exhibiéramos porque desde 1900 los vestidos no se habían exhibido juntos y es una colección única. Hasta el momento, en las investigaciones que hemos realizado, no hemos encontrado otros vestidos que sean similares a los que encontramos en la colección del Museo Nacional de Historia. Establecimos contacto con el Museo del Traje en Madrid, con el Instituto de Indumentaria de Kioto y con el Victoria and Albert en Inglaterra, y nos comentaban que la confección y la manufactura que observamos en estas piezas, ellos no la han encontrado en sus colecciones. Por eso es que los consideramos piezas muy valiosas dentro de la colección del Museo Nacional de Historia. Bueno, pues como pudimos ver, estas piezas son justamente muy valiosas, pero además es un video en el que mostramos parte del depósito de colecciones, que es un área que no está abierta al público. Y pues todo este proceso que Laura cuenta en este video de 7 minutos dura más de un año, y es un proceso que en muchos casos, en muchas de las piezas del museo se ha tenido que llevar a cabo así. O sea, desde averiguar qué materiales están, cómo se pueden restaurar, con la colaboración de la ENCRIM, que es la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía, cómo ponerlos en exhibición, etcétera. Es todo un trabajo que hacen los restauradores y que es parte de ese trabajo que no se ve al público, que muchas veces la gente no lo conoce, pero que justamente permite que al llegar a la exhibición, como podemos ver aquí, las piezas estén en buen estado, permanezcan en buen estado y podamos exhibirlas. Aquí tenemos también pues un ejemplo de las banderas que tenemos en el museo. Si ustedes ven las salas y en parte de la colección, pueden conocer la historia de la bandera prácticamente, porque hay muchos ejemplos de diferentes periodos. También, bueno, pues tenemos algunos ejemplos de pintura no hispana en las salas de historia, Sor Juana Inés de la Cruz, la Virgen de Guadalupe con este hermoso cuadro taraseado. Tenemos ejemplos en esta sala, por ejemplo, de instrumentos científicos únicos también. Y bueno, pues el museo está dividido en 2 áreas, que son las salas de historia y el Alcázar. El Alcázar muestra cómo era este espacio como residencia imperial con Maximiliano y Carlota entre 1864 y 1867, y con Porfirio Díaz entre 1877 y 1911. Después también los presidentes postrevolucionarios vivieron aquí en el castillo. En este caso estamos viendo el Salón Fumador, que es de la época de Porfirio Díaz, de Manuel González, y que estaba ubicado en lo que es la sala de estar. Las piezas de la sala, los muebles fueron regalo de la comunidad china en México para las fiestas del centenario de la independencia. Tenemos también jarrones y platos japoneses, unas escupideras que están aquí abajo, porque este es el Salón Fumador precisamente. También tenemos espacios como este, que es el Salón de Embajadores. Hay que decir que estos 2 espacios, por ejemplo, conservan una decoración idéntica a como estaba en la época de Porfirio Díaz. Ustedes, como ven, el Salón de Embajadores aquí así se utilizaba, obviamente se hacían para reuniones. Tenemos esta chimenea que es falsa, y al centro una alfombra que muestra un medallón con una imagen del castillo de Chapultepec. La decoración del techo y las paredes fue hecha por Epitacio Calvo, y la decoración prácticamente no ha cambiado desde entonces. También tenemos los famosos emplomados, el pasillo de emplomados, con estos vitrales emplomados que fueron hechos en Francia hace 1901, con la idea de cubrir esta parte que era un balcón que fue hecho durante la época de Maximiliano y Carlota, del frío, de la lluvia y obviamente de las miradas de la gente. De hecho, si alcanzan ustedes a ver aquí abajito, todavía alcanzan a ver el barandal que sigue existiendo, que es de esa época,
y que justamente pues cubren estos hermosos vitrales. También tenemos esta que es el Salón de Música o Salón de Gobelinos, que esto es de la época de Maximiliano y Carlota, que podemos ver aquí los dos pianos que pertenecieron a ellos. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando una vista que cuando el público llega a las salas no lo va a ver, porque normalmente el público está colocado en esta parte y pues lo ven, digamos que de izquierda a derecha. Esto es un poquito lo que ustedes pueden ver dentro de las salas y que bueno, pues es parte de lo que museografía y las diferentes áreas del museo mantienen en buenas condiciones. El museo también pues tiene conciertos, actividades artístico-culturales. Tenemos, ahorita por la pandemia paramos, pero tenemos algunos conciertos virtuales y que hemos estado ofreciendo en nuestra página de Facebook, en Twitter, en Instagram. También tenemos conferencias, actividades académicas. Por ejemplo, ahorita se está llevando el 6º coloquio de arqueología histórica. Tenemos un ciclo de charlas que se llama Secretos de una colección, en los que desde más o menos septiembre, octubre del año pasado, hemos estado justamente hablando de las piezas que tenemos en nuestra colección, de toda su historia, porque pues cada una de las piezas tiene una historia propia, aunque forme parte de una historia más grande, que es la de la colección del museo. Y también tenemos un ciclo de charlas musicales con café que estamos haciendo con el músico e investigador José Ramón Sandoval, que justamente tiene temática histórica, pero que también está relacionado con la música. En teatro tenemos Imperio y Carlota, que ahorita se están presentando. Y también tenemos un monólogo que el próximo sábado es su último día, que es el de Leona, justamente sobre Leona Vicario. Como les contaba hace un ratito, tenemos la exposición temporal Niños Héroes, un lunes de 1847, que es la que podemos ver acá. Y el año pasado abrimos en colaboración con el ENCRIM y el Museo Casa Carranza la exposición temporal virtual Mujeres, Bordado, Cultura y Cambio, que ustedes pueden ver en esta liga, y que para mí es una exposición muy interesante porque habla del cómo en el siglo XIX las mujeres utilizaban el bordado para relacionarse socialmente. La exposición muestra objetos de la colección del museo que justamente estaban relacionados con el bordado, como costureros, alfileteros, prensas de costura únicas, y como hoy en día el bordado también se puede utilizar como un acto de protesta, mujeres jóvenes hoy en día. Esta exposición fue curada por la especialidad de museografía del ENCRIM con piezas del museo, y lo bonito de ella es que ustedes pueden verla de manera virtual sin salir de casa y bueno, pues como sentirse como si fueran parte de la exposición. Para visitar el museo pueden hacerlo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta alcanzar los 1,800 visitantes por día. Si no se alcanzan, se cierra a las 5 de la tarde, si no, pues sí varía un poquito el horario de cierre. Hay un límite también por hora, entonces no es que los 1,800 vayan a entrar a las 9, van siendo dosificados a lo largo del día. El costo de 80 pesos, no pagan niños menores de 13 años, adultos mayores de 60, estudiantes y maestros con credencial vigente y personas con discapacidad. Nuestra página web mnh.ina.gov.mx, ahí van a poder encontrar toda la historia del edificio, la historia de los murales, nuestra agenda, la información básica para visitarlo totalmente actualizada y todo lo necesario para preparar su visita. En redes sociales nos pueden encontrar como Museo de Historia, en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube como Museo de Historia 1. Y pues muchas gracias a ustedes. La verdad, Jacqueline, muchas gracias a ti porque yo no sé los que nos están acompañando, pero al menos yo puedo hablar por mí y decir que hoy aprendí algo nuevo. Esto de la restauración veo que es algo pues muy detallado, muy complicado, y al mismo tiempo es algo que nos permite poder seguir disfrutando de todo lo que es la historia. Estos vestidos, me comentabas un poquito antes de entrar a esta transmisión, que ya no se van a exhibir en el museo, ¿verdad, Jacqueline? No por el momento, son muy delicados, como contaba Laura en el video, como estuvieron mucho tiempo exhibidos, y bueno, en otra época en los que los conocimientos eran diferentes, tienen rasgaduras, se alcanza a ver un poco en el video, ¿no? El antes y el después de la manga y etcétera. Entonces, después de que se exhibieron en el 2015 en Hilos de Historia, se fueron, más bien se guardaron y se tienen que guardar en plano, entonces sí, en un buen rato ya no se van a volver a exhibir por lo mismo, porque sí es muy delicado tenerlos en exhibición, aunque las restauradoras hacen maniquíes así a la medida de estos vestidos, ¿no? Le ponen diferentes cosas para que no cuelgue la tela. De cualquier manera, exhibirlos tiene un desgaste, ¿no? Todas las piezas que se exhiben tienen un desgaste. Entonces sí, yo creo que en mucho tiempo ya no se van a exhibir.
Bueno, pues tan siquiera tuvimos la oportunidad de conocer estas maravillas textiles que guardan en el museo y que reflejan la historia y realmente que nos dan a pensar, pobres mujeres de aquel entonces, ¿no? Cómo se vestían. Era Claro, un además. poquito complicado. Sí, pero digo, a mí me parece interesante porque cuando pensamos quizá en moda es un poco como, pues no sé, no suena como algo que nada más te pones y ya, ¿no? Pero en realidad la moda también refleja procesos históricos sociales, ¿no? De cada época. Por ejemplo, pues estos vestidos, como dices, eran súper incómodos y la gente que los utilizaba realmente no trabajaba, ¿no? Con trabajo se podía mover, a veces ni siquiera podía comer. Y como a inicios del siglo XX, durante la Guerra Mundial, se pierde el corsé y los vestidos se hacen más cortos porque las mujeres tenían que trabajar. Entonces tenía que hacerse más cómodo porque pues si no, no, antes había mujeres que trabajaban, pero con la Primera Guerra Mundial se vuelve una necesidad más grande y comienzan a hacerse los vestidos más cómodos justamente para que puedan trabajar. Entonces, digo, realmente cada vestido, aunque hablamos de un proceso quizá de moda, sí, pero también de procesos sociales, económicos, políticos, ¿no? El tipo de perlas que se le ponía, ¿no? Antes la ropa se jaureaba con plata, hoy en día ya no lo hacemos, ¿no? ¿no? Ya no tenemos un vestido de plata o un vestido con adornos de plata, la mayoría es plástico. Entonces yo creo que, por eso te digo, cada pieza de la colección es una historia que te puede contar la historia del objeto, pero también la historia de cosas que ya no se hacen, que ya no se utilizan, el por qué ya no se utilizan, ¿no? Y cómo se vivía en ese momento. Fíjate que es interesante que hables de este enfoque porque muchas veces parecería un poquito superfluo hablar de vestimentas o hablar de textiles y la verdad es que tienen toda una historia por detrás, ¿no? Y que en realidad están contando todo lo que era la sociedad en aquel entonces. Y chistosamente no solamente están hablando de las mujeres, sino también de los hombres al mostrar cómo estaban esta interacción, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy interesante y que nos hayamos detenido en estos vestidos a mí se me hace tremendamente interesantes. Claro que muchas veces yo les pregunto a todos los que invito cuáles son tus piezas favoritas, pero ya durante tu exposición ya nos dijiste más o menos cuáles eran tus piezas favoritas, lo cual se me hace dificilísimo poder encontrar o poder señalar algunas piezas dentro de lo que es el Castillo de Chapultepec y todas las exhibiciones que tienen, en donde te puedes detener en cada medio metro a admirar una serie de cosas que te impresionan. Pero vamos a darles oportunidad a las personas que nos están acompañando de a ver si tienen preguntas. Ivonne, ¿tienen preguntas por ahí? Gracias, licenciada. Pues básicamente le están dejando felicitaciones a Jacqueline. Excelente presentación. Wow, qué maravilla. Muchas gracias, Jacqueline, estuvo increíble lo de la restauración. Me llamó mucho la atención. Realmente increíble. Qué interesante información. Muchas gracias por tan enriquecedora presentación. Felicidades. Básicamente son felicitaciones y que todos lo han disfrutado maravillosamente. Qué bueno. También una de las cosas que te preguntaba Jacqueline era si se iba a presentar el ballet folclórico. Creo que eso es interesante también. Sí, hasta ahorita el plan es que se presente en diciembre en Navidades en México. Creo que más o menos se empiezan a montar por ahí de octubre, pero sí, la idea es ir retomando poco a poco con seguridad y con todos los protocolos que se tiene que saber, que hacer, retomar las diferentes actividades que tenemos en el museo y bueno, pues el ballet de folclórico hacia una temporada cada diciembre con Navidades en México, que el año pasado no se hizo por la pandemia, pero que esperamos que este año las condiciones nos permitan volver a hacerlo, porque además pues es en la explanada, que es un espacio al aire libre, ¿no? Y entonces eso nos permite tener más condiciones seguras para que lo podamos hacer. Claro, y además es algo espectacular porque no solamente se ve el show que está presentando el ballet, sino que aparte tienes una vista espectacular de la Ciudad de México, ¿no? Y del castillo de fondo también. Y el castillo de fondo, sí. Sí, la verdad que, como decía el secretario al principio, que es un lugar en donde todo el mundo quiere hacer eventos, por supuesto. Imagínate nada más tener esa vista de la ciudad, esa construcción, esa historia. Yo creo que
somos muy, muy afortunados en poder gozar estos espacios en la Ciudad de México, y a todas las personas que no lo hayan hecho y que nos estén acompañando, que no sean de la Ciudad de México o que vengan del extranjero, realmente los invitamos a este lugar tan espectacular y tan único que ofrece la Ciudad de México, porque en un solo lugar tenemos una de las panorámicas más bonitas de la ciudad, tenemos mucha historia, tenemos piezas, tenemos pintura, tenemos esa pintura mural que nos caracteriza tanto a México. Entonces yo creo que sí es muy, muy interesante una visita al Castillo de Chapultepec. Y a los que vivamos aquí en la Ciudad de México y ya hayamos ido, yo los invito a que vuelvan a ir, porque cada visita nos llama la atención cosas diferentes y vamos descubriendo nuevas piezas. Una visita no basta para conocer el Castillo de Chapultepec. No sé, Sara, si tengas algún otro comentario o quieras decir algo más. Muchas gracias, Mónica. Pues nada más unirme a las felicitaciones a Jacqueline por esta maravillosa presentación. La verdad es que efectivamente es muy, muy interesante siempre una visita a este museo, al castillo, que es hermoso. También nos solicitan mucho de diferentes partes del mundo venir a filmar diferentes lugares de la Ciudad de México, diferentes sitios icónicos y atractivos turísticos. Y bueno, este lugar sin duda también siempre es muy solicitado por su belleza, por todo lo que representa. Entonces, pues muchísimas gracias. Ha sido un programa de verdad interesante. Como comenta Mónica, tampoco estaba enterada de este tema de la restauración. Realmente los vestidos, la moda, todo es muy interesante y qué orgullo que sea algo tan especial como lo mencionaban en el video, que tiene características muy, muy especiales. Por lo tanto, bueno, pues es otro tema y otro, digamos, referente para volver a visitar una y otra vez, y aunque no estén ahora en exposición, bueno, saber que este lugar resguarda cosas tan interesantes. Muchas gracias. Muy buena tarde, y Moni, pues no sé, realmente agradecerte como siempre y pues invitarlos al siguiente martes. Pues muchas gracias, Jacqueline. No sé si quieras agregar algo más. Nada más agradecerles, recordarles que el museo está abierto, que esperamos que nos puedan visitar con todas las medidas necesarias para cuidarse ustedes y cuidarnos nosotros. Y pues muchas gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad de poder presentarles parte de lo que esconde el museo. No, al contrario, Jacqueline, y ojalá nos puedas acompañar en otra de estas sesiones, porque yo creo que el museo todavía da para mucho más. Entonces, pues te agradecemos profundamente el que nos hayas acompañado esta tarde y que nos hayas ilustrado con cosas tan interesantes. Y también les agradecemos a todos los que nos acompañaron hoy. Como dice Sara, los esperamos el próximo martes. Vamos a dejárselos en sorpresa cuál va a ser el próximo martes, pero créanme que siempre va a ser algo interesante y algo que vale la pena dedicarle una hora a la semana. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Jacqueline. Gracias, Sara. Gracias, Ivonne. Y gracias a todos. Hasta la próxima semana. Gracias, Mónica. Gracias, Ivonne. Adiós. Hasta luego.